el tema que abordamos el viernes pasado, que fue capacidad de carga a través de la teoría de Terzaghi. Por favor, tengan a la mano sus tablas de los factores de capacidad de carga. Ya tengo activada la presentación, entonces ustedes seguramente ya la están viendo. La voy a retomar desde donde aparece la expresión. Que es esta. Simplemente para recordarles cómo se va a utilizar, ¿ok? Entonces, los aspectos, o más bien dicho, los datos que debemos de conocer son las dimensiones de la cimentación, entendiéndose por dimensiones las medidas de la planta, de la cimentación, y eso nos va a llevar a saber si es una cimentación continua, cuadrada, rectangular, circular. En este caso, acuérdense que Terzaghi propone su solución para una cimentación continua. Una profundidad de desplante necesitamos conocer y, por supuesto, las características del suelo, como son el peso volumétrico del material que se encuentra adyacente a la cimentación y que se encuentra por debajo de la cimentación. A su vez necesitamos los parámetros mecánicos de ese suelo. Entonces, Terzaghi, retomando esta última parte, Terzaghi proporcionó o propuso una expresión para calcular la capacidad de carga última de carga. Y está dada por, vean, esta suma de 3 términos. Es importante que tomen en cuenta la estructura de esta ecuación, ya que si ustedes se familiarizan con la estructura de esta ecuación, les va a ser muy sencillo tenerla en mente sin necesidad de tener un formulario presente. El primer término es el producto de C por NC, que significa este término relacionado con la cohesión del material que sustenta o que soporta la cimentación, es decir, que se encuentra por debajo de la base. Q por NQ es un término que está relacionado con la sobrecarga que se desarrolla en los lados adyacentes de la cimentación. Acuérdense que Q dijimos que era el producto de gamma del material por la profundidad de desplante y el peso volumétrico es del material que está adyacente a la cimentación, ya que si tuviésemos una estratificación, evidentemente el material que está por debajo de la base podría ser diferente al que se encuentra en la parte adyacente de la cimentación. Más un medio, el tercer término, se refiere al material que está que está por debajo de la base, es decir, el punto de contacto entre la base o el suelo de contacto entre la base y la cimentación, la base de la cimentación y el suelo. En este caso es un medio por el gamma, el peso volumétrico de esta parte del suelo, por la base del suelo, es decir, la base, por el N gamma. Acuérdense que NC, NQ, N gamma son los llamados factores de capacidad de carga y esos factores de capacidad de carga fueron definidos por el mismo Terzaghi.
Podríamos encontrar en la literatura algunas expresiones que nos dan a calcular estos valores, pero esas expresiones no son tan simples. Entonces, para facilitarlo, lo que hacemos es utilizar directamente las tablas que nos ofrece la literatura. Estos tres factores van a depender del ángulo phi. Ese ángulo phi debe de estar en grados y a partir de este ángulo phi vamos a leer los valores que nos proporcionan las tablas. Ustedes tienen a la mano la tabla 1. Esa tabla 1 corresponde precisamente a la solución de Terzaghi, suponiendo que vamos a calcular una capacidad de carga donde se podría presentar una falla general, ya que acuérdense que tenemos tres tipos de falla, y en este caso la solución de Terzaghi nos proporciona precisamente para ese tipo de falla, la falla general. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen su tabla 1 y pueden observar aquí en el título factores de capacidad de carga de Terzaghi, donde este autor, Kumbohak, en 1993 se dio a la tarea de precisamente calcular en función de diferentes ángulos los valores de NC, NQ y N gamma. Vemos que la variación que nos proporciona esta tabla va de 1 en 1 grado. En la primera columna tenemos de 0 a 25, las tres siguientes columnas corresponden a NC, a NQ y N gamma. Vean que es el mismo orden en que tenemos los términos de la ecuación. Vuelvo a insistir que si seguimos ese orden, pues va a ser mucho más sencillo trabajar con la ecuación. Luego tenemos nuevamente ángulo phi, que continúa de 26 a 50, con su respectivo NC, NQ y N gamma. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un ángulo de fricción de 25 grados donde está señalado con la flecha y entonces tendríamos que leer para NC 25.13, para NQ 12.72 y para N gamma 8.34. Es decir, estos tres factores son los que estaríamos utilizando para nuestro cálculo. En este caso, el factor lo está trabajando con dos cifras decimales, entonces pues vamos a utilizarlo así con esas dos cifras decimales. ¿Ok? Ahora, algo importante que quiero destacar y que deben de tener presente porque no se me vayan a confundir, esta expresión es estrictamente suponiendo que mi cimentación es continua y que la falla es general, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque más tarde, o sea, después de que Terzaghi nos proporcionó su teoría de capacidad de carga, esta teoría se toma como base y ahora se adecúa para estimar la capacidad de carga para cimentaciones de tipo de sección cuadrada y circular. Entonces, la ecuación anterior se modifica para una cimentación cuadrada, para una cimentación rectangular, donde podemos observar que la estructura de la ecuación, es decir, los tres términos siguen estando presentes, lo único que se modifica de acuerdo a si es cuadrada o si es circular, se modifican los coeficientes que acompañan a cada uno de esos términos. En la ecuación 1, para el primer término el coeficiente era 1, para el segundo término era 1 y para el tercer término era 1/2. Ahora es 1/3, 1 y 0.4 en el caso de que sea cuadrada. En el caso de que sea circular, es para el primero 1/3, para el segundo 1 y para el tercero 0.3. Si se dan cuenta, aquí, tanto para la cimentación cuadrada como para la cimentación circular, básicamente se hace un incremento del 30% del primer término, el segundo término se mantiene igual, en el segundo término de 0.5 baja a 0.4, o sea, baja un 10%, y para la circular de 0.5 baja a 0.3, es decir, hay una disminución del 20% de este tercer término, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado porque estas dos ecuaciones yo las puedo utilizar o las podemos utilizar en el caso de que la sección de nuestra cimentación fuese cuadrada
o fuese circular. Es estrictamente también para falla de tipo general. Ahora, aquí en este caso, en una cimentación cuadrada, obviamente una cimentación cuadrada, sus dimensiones sería, para una cimentación cuadrada, sus dimensiones sería lado por lado. Entonces, el lado básicamente se refiere a la dimensión de la base. Y en el caso de la circular, el radio, el radio sería el diámetro sobre 2 y el diámetro sería exactamente el valor de la base. Entonces hay que tener cuidado porque el lado es la base y el diámetro sería la base en la expresión que estamos presentando como ecuación 2 y como ecuación 3. También la solución que nos proporcionó Terzaghi para falla general, se hace un ajuste, por decirlo así, y se hace una corrección o una modificación, y en el caso de que hubiese una falla local por corte, entonces la ecuación 1, 2 y 3, estrictamente ahora para falla local, sufren una modificación para continua o corrida, es decir, la 1 es para general, falla general, y la 4 sería para local, para una cimentación continua o corrida. La ecuación 2 sería para una cimentación cuadrada, falla general. La ecuación 5 sería para una cimentación cuadrada, pero ahora para una falla local. Y la ecuación 3 sería para una cimentación circular, falla general. Y la ecuación 6 sería para una circular, pero falla local. Si se dan cuenta, en el caso de las secciones continua, cuadrada y circular, aparecen los NC, digamos, de manera normal, pero ya para las continua, cuadrada, circular, para el tipo de falla local, los NC, NQ y N gamma tiene una apóstrofe, es decir, una prima, N, prima C, NQ prima C, N gamma prima. Bueno, en este caso, esos valores siguen siendo factores de capacidad de carga, pero ahora estos factores están modificados porque precisamente ya consideran que va a ser una falla diferente a la general, en este caso la falla local. Y para el caso de que necesitemos calcular para falla local, entonces estos factores los vamos a extraer o los vamos a consultar en la tabla 2. En la tabla 2 básicamente es muy parecida a la tabla 1, nada más que aquí, ojo, porque dice factores de capacidad de carga modificados de Terzaghi, N', NQ, N gamma prima. La lectura se hace de la misma manera, variación de 0 a 25, de 26 a 50, y si yo tengo un ángulo de phi de 30 grados y quiero saber cuáles son los factores de capacidad de carga para una falla local, pues serían 18,99, 8,31 y 4,39, ¿ok? Como pasé muy rápido esta diapositiva ustedes la van a tener presente en Classroom o se las comparto ahorita en déjenme ver si puedo compartirles a través de no sé si tenga la opción de compartir archivo, creo que no, aquí directamente no puedo compartir archivo, si no se lo voy a subir en la plataforma, sí creo que aquí no me da opción de compartir archivo en este instante directamente a ustedes, a ver acá, no me da la opción, bueno, no vamos a detenernos, se los voy a subir a Classroom, esta hoja para que ustedes tengan sin ningún problema las expresiones y las cotejen con lo poco que pudieron haber presentado, ¿ok? Entonces vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces esta queda pendiente para que se active en Classroom, ¿ok? Entonces vámonos directamente al ejemplo de cómo utilizar las expresiones.
El planteamiento del problema es el siguiente. Determine la capacidad de carga última de una cimentación continua con una base de 1.22 metros, desplantada a una profundidad de 0.91. Las características del material de apoyo son peso volumétrico, 17.29 kilonewtons por metro cúbico, phi 25 grados, cohesión 28.75 kilómetros por metro cuadrado, y necesitamos utilizar la ecuación general de Terzaghi. Entonces nos vamos a nuestro programa de MATLAB y vamos a resolverlo. ¿Ok? Entonces, el planteamiento está aquí copiado. Simplemente lo transcribimos en nuestra hoja de cálculo. Y hay que poner atención qué tipo de falla nos están pidiendo. En este caso, nos están diciendo que vamos a utilizar la ecuación de Terzaghi, bueno, porque hasta el momento es el criterio que hemos visto, y nos están pidiendo que supongamos que la falla es general de corte, ¿ok? Entonces, eso es importante porque de entrada necesitamos saber cuál tabla vamos a utilizar. Por otro lado, me están diciendo que es una cimentación continua o corrida, como quieran verlo, con una base de 1.22, la profundidad de desplante de 0.21 y las características del material de apoyo son el peso volumétrico, el ángulo de fricción y la cohesión del suelo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es declarar los datos. La base, en este caso, como es una cimentación continua, la base es de 1.22. Acuérdense que el criterio de Terzaghi, o más bien dicho, Terzaghi supone que si es una cimentación corrida o continua, significa que la longitud de la cimentación es muy grande con respecto a la base de la cimentación, es decir, que la longitud prácticamente tiende a hacerse infinita y la base es de 1.22, de tal manera que cuando hagamos la división base entre longitud nos va a dar una relación de 0, que era lo que manifestaba Terzaghi. Por otro lado, aquí simplemente para no olvidarme de ese aspecto que me marca Terzaghi, yo aquí le voy a poner un símbolo, voy a utilizar un símbolo de infinito, pues para recordarme que me estoy refiriendo a que la longitud es muy grande con respecto a la base. La profundidad de desplante, de acuerdo al enunciado, es de 0.91 metros. Entonces, 0.91 metros. ¿Ok? Esos son mis datos que voy a necesitar tenerlos presentes. Entonces, recordando que para una cimentación continua o corrida y falla general, la capacidad de carga, de acuerdo a Terzaghi, está dada por CU, CNC, Q por NQ, más un medio de gamma por la base por NQ. Entonces, inmediatamente, sabiendo que es para una falla general y es una cimentación corrida, entonces vamos a hacer uso de la tabla 1. Entonces, por favor, tengan en su tabla 1 y busquen para un ángulo de 25 grados, ¿cuáles son los valores de los factores de capacidad de carga? Si me los quieren enunciar, por favor. NC es de 25.13. 25.13, ok. Punto 3. NQ es de NQ es de 12.72 ¿Sí? y NY, bueno, gamma, N gamma. gamma es de 8.34. 8.34, ok. Bueno, entonces acuérdense, los factores de carga, los factores de capacidad de carga siempre van a estar en función del ángulo de fricción. Aquí quiero hacer un paréntesis. Aunque mi suelo fuese estrictamente cohesivo, entonces el ángulo de fricción evidentemente es 0 y entonces para un ángulo de fricción de 0, evidentemente la tabla me da valores para NC, NQ y N gamma de 5.7, 1 y 0 respectivamente.
Entonces, evidentemente, esos factores aquí quedarían como 5.7, aquí como la unidad, y acá al hacerse 0, este término desaparece y sería como un caso muy específico que esta ecuación se transformaría para un suelo cohesivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque viene el contraste con otra teoría. Entonces, vuelvo a insistir, los factores de capacidad de carga están en función del ángulo phi y aunque yo tuviese un suelo estrictamente cohesivo, considero phi igual a 0 y leo los valores que me proporcionan la tabla, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos los factores de capacidad de carga identificados, pues vamos a sustituir directamente en nuestra expresión. Entonces tenemos que Q última es igual al valor de la cuestión. ¿Cuánto vale nuestra cuestión para el ejercicio? Bueno, la cuestión vale 28.75. Si cometo algún error, por favor, en los datos, ustedes me hacen la observación. Kilonewtons por metro cuadrado y lo voy a multiplicar por el factor NC. El factor NC, de acuerdo a lo que ustedes me dieron, es 25.13, ¿ok? Luego más Q. Acuérdense que Q es el producto de la carga que está por encima de la profundidad de desplante que genera el peso del material. Entonces necesitamos el valor de Q, aquí sería definido por el peso volumétrico del material y el peso volumétrico del material es 17.29, es el peso del material, por la columna de material para que se me transforme en carga y ese espesor de material sería el equivalente a la profundidad de desplante, que es de 0.91. Entonces, gamma del material por la profundidad de desplante, 0.91. Este producto que estoy marcando acá y que estoy señalando con negro, con sombra negra, corresponde al valor de Q. ¿Ok? Luego más, perdón, por NQ, que sería 12.72. ¿Ok? Más un medio de gamma. En este caso, solamente tenemos, digamos, un material que está adyacente a la cimentación y que soporta la cimentación. Por ese motivo, el peso volumétrico es el mismo que me está provocando la sobrecarga. Entonces sería de 17.29, ¿ok? Por la base de la cimentación, y la base de la cimentación es de 1.22. Por N gamma, y N gamma son los 8.34, ¿ok? Entonces, con estos valores, pues hacemos la operación y resulta ser de 1.010.583.85 pascales, ¿ok? Pero bueno, para no manejar una cantidad tan grande, a ver, vamos a ver si está todo en orden. Verifiquemos que hayamos hecho correctamente la sustitución. ¿Ok? Y si está bien la sustitución, pues lo único que tenemos que hacer es transformarnos a kilopascales para trabajar con una cantidad menor. Entonces, tomamos esta cantidad y la dividimos entre 1000 y nos daría 1010.58 kilonewtons por metro pascales, perdón, o kilopascales, como quieran llamarle. 1010.58 kilonewtons por metro cuadrado o 1010.58 kilopascales. Y ese sería el resultado de nuestra capacidad de carga estrictamente para la cimentación que nos acaban de pedir. Ahora, acuérdense, ¿se acuerdan que al inicio de la unidad yo les decía que habría que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones cuando a ti como
ingeniero o como especialista en geotecnia, muchos de los clientes llegan y te dicen, oye, es que quiero que me hagas un estudio de mecánica de suelos para que me des la capacidad de carga, ¿no? Y la capacidad de carga, fíjate que tengo un suelo que a simple vista se ve muy resistente porque quisimos hacer una excavación y no pudimos, ¿no? Y entonces dame la capacidad de carga, ¿no? Pero no te permiten ni siquiera explicarles que para que tú puedas efectuar un análisis de capacidad de carga, forzosamente tú necesitas hacer una extracción de muestra, ¿no? Y entonces aferrados a que tú les des capacidad de carga sin ni siquiera extraer una muestra a la profundidad donde se estima una profundidad de desplante. No te dan detalles de qué tipo de cimentación, cuál es la bajada de cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo aquí este valor de esta capacidad de carga está en función de unos parámetros mecánicos como son ángulo de fricción y la cohesión, pero además también de una dimensión que es la base. Simplemente para que vean qué pasa si nosotros modificamos un valor, por ejemplo, en la base, con el simple hecho de que nosotros modifiquemos una dimensión como es la base, estaría aquí. Vamos a suponer que ahora la vamos a hacer más grande y en lugar de 1.22 le vamos a poner 1.5. Vean aquí cómo ya se modificó, ¿no? Digo, a lo mejor van a decir, bueno, pero es que es ligeramente de 10.10 pasa a 10.30, ¿no? O sea, son 20, 20 kilopascales lo que aumenta o lo que hace la diferencia. Pero bueno, aquí estoy dando una variación pequeña. Ahora imagínense que ya no solamente es la base de la cimentación, la dimensión, sino ahora ya es una característica del material como un ángulo de fricción, donde a lo mejor el ángulo de fricción es menor, ¿no? Vamos a ponerle 21 grados, ¿no? Entonces, evidentemente estos 21 grados ya no corresponden a estos factores de capacidad de carga. Y estos factores de capacidad de carga están intrínsecos o están aquí en esta ecuación. Entonces, si nosotros empezamos a modificar, pues evidentemente esta capacidad de carga empieza a modificarse. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay que tener cuidado porque la capacidad de carga no es un valor que podamos dar así de la nada. Para que ustedes puedan estimar una capacidad de carga, necesitamos hacer un estudio de mecánica de suelos, recuperar a partir de un pozo a cielo abierto o de un sondeo, de una perforación, de un muestreo inalterado, nuestra muestra para efectuar una prueba triaxial para que nos podamos determinar el ángulo de fricción, la cohesión de una propiedad o de un muestreo que nos permita obtener el peso volumétrico del material involucrado. Entonces, ojo con esta parte y no caigamos en hacer malas prácticas en este sentido, ¿ok? Entonces, habiendo comentado esto, yo preguntaría si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Voy a regresar al resultado original para que ustedes que lo tengan en pantalla, se queden con el dato correcto, ¿ok? No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, Inge, todo claro. Ok, bueno, ahora ojo, porque suponiendo que tenemos esta misma cimentación en cuanto a que se va a desplantar en el mismo lugar, pero nos cambia la geometría, es decir, que la cimentación ya no sea continua, sino que sea una cimentación de manera cuadrada. Es decir, nos van a respetar la misma dimensión de 1.22, pero ya no va a ser continua. Es decir, la base ahora es, digamos, el lado de la sección cuadrangular. Por lo tanto, este largo, ya como tal, ese largo ya no va a ser infinito, sino se restringe a que ahora va a ser igual a la base, que sería de 1.22. ¿Sí me explico? Entonces, con esta situación, aunque siga siendo por falla general, entonces
la capacidad de carga ya no me va a dar la misma. Vayan a decir, bueno, pero pues si es la misma base y es el mismo material, ojo, y además es el mismo tipo de falla, ojo, simplemente por el hecho de que cambiemos, de que la sección ya no es continua, sino es cuadrada, entonces, ¿qué es lo que va a modificar? Va a modificar esta ecuación. O sea, ya no vamos a utilizar esta ecuación donde el coeficiente del primer término es 1, el coeficiente del segundo término es 1 y el coeficiente del tercer término es 0.5. Ya se va a modificar, nuestro resultado se debe de modificar porque ahora tendríamos que utilizar esta expresión. 1.3 por CNC más Q por NQ más 0.4 por BN gamma. Y entonces esta ecuación evidentemente nos va a dar un valor diferente. Y nada más, esto aunque ya no lo copien, simplemente vayan siguiéndolo para, pues para tenerlo, tener presente como una ligera condición, un cambio de condición en nuestro contexto del problema, cómo hace la diferencia en el valor de la capacidad de carga que llegáramos a calcular. ¿A qué me refiero? Pues a que aquí, en este término, tendría que ir el 1.3, ¿no? 1.3 que multiplica a la cohesión por el NC más Q, que sigue igual, NQ, que sigue igual, porque estamos tomando los mismos valores. Perdón, aquí es, bueno, aquí es 25, pero no se modificaron estos. Luego, aquí, en lugar de un medio, ya no va un medio, sino iría 0.4. Pero espérenme. Ok. Y evidentemente, nuestro resultado cambiaría. Simplemente por suponer que nuestra planta, la sección de la cimentación, ya es cuadrada y no es continua. Vean cómo varía. Digo, acá divídanlo entre 1209 comparado a 1010 que nos había dado. ¿Sí se dan cuenta cómo modifica o cómo se modifica el valor? Entonces, simplemente las fórmulas, vean, son muy sencillas de aplicar, no hay mayor dificultad. Lo único que tenemos que prestar atención es cuál debemos utilizar. Y para ello les voy a proporcionar la hoja de la presentación donde vienen las diferentes fórmulas para que ustedes la tengan a la mano, lo pasen a sus apuntes, en su formulario que trabajan, como a ustedes se les haga más sencillo. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario al respecto? Ok, entonces vamos a regresarnos a nuestra presentación y en 5 minutos vamos a detener la clase. ¿Qué es lo que vendría a continuación? Bueno, ya tenemos nuestro ejemplo 1 que se los acabo de mencionar. Copien por favor este ejemplo 2, los datos. Se los voy a explicar aquí rápidamente en la presentación, no me voy a ir a la hoja de marcar, que es básicamente lo que les acabo de decir tomando en consideración el ejemplo 1. Es una cimentación cuadrada de 3 metros, desplantada a 2 metros de profundidad. Las características de apoyo, 16.5 kilonewtons por metro cúbico para el peso volumétrico, 30 grados. Cohesión 0, que era lo que les mencionaba hace un momento. Y nos están pidiendo usar la ecuación de Terzaghi, pero ahora para una falla local. Entonces, identificamos nuestros datos, base, profundidad de desplante, peso volumétrico, ángulo de fricción, cohesión. Entonces, para una cimentación cuadrada, pero para falla local, ojo, para falla local, yo había trabajado para en el comentario anterior, cimentación cuadrada, pero para una falla general. Por lo tanto, evidentemente, la ecuación se modifica. De la tabla 2, ahora tengo que recurrir a la tabla 2. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con falla local. Recupero para un ángulo de fricción de 30 grados, NC,
NQ y N gamma, ustedes pueden checar rápidamente si efectivamente son los valores que estoy reportando aquí en la presentación, 1899, 831, 439, y entonces lo único que hago es sustituir los valores. 0.867, que es el coeficiente por fórmula, 0, que es la cohesión, y 18.99 para NC. Como la cohesión es 0, de antemano ya sabemos que el primer término se me va a eliminar, se va a hacer 0, pero bueno, yo aquí lo estoy escribiendo nuevamente pues para que ustedes sepan qué fórmula estoy aplicando y por qué se elimina el primer término, ¿ok? Segundo término, Q por NQ, peso volumétrico por profundidad de desplante por factor N Q leído y finalmente punto 4 por peso volumétrico por la base de la cimentación por N gamma y haciendo la operación me resulta de 361.15 kilonewton por metro cuadrado. Realmente, digo, no es por exagerar, pero creo que el cálculo es muy sencillo. ¿Dónde está la clave? En identificar cuál fórmula y cuál tabla voy a utilizar. En este caso, para el criterio de Terzaghi, tengo tabla 1 y tabla 2 y tengo 6 ecuaciones que ustedes las van a disponer en su momento para saber por cuál irse. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta al respecto, vamos a cerrar nuestra presentación. Ustedes van a entrar a su Blackboard, a su Classroom y van a esperar un par de minutitos porque el examen se activa exactamente en 1 minuto. Y tienen 15 minutos para contestar el examen. Conforme vayan terminando el examen, pueden desconectarse de Meet y nos vemos el día de mañana. Solamente presten atención en Classroom por el material que les voy a activar y la actividad que pueda estar a la mano para que ustedes empiecen a resolverlo. ¿Ok? Entonces, por favor, váyanse a Classroom ya